Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estáis? estáis? Feliz domingo, gracias a todos por estar aquí. Creíamos que era un espacio ya de domingo por la tarde, ¿no? Que todos estamos en casa, estamos más tranquilos para poder compartir. Ya sé que somos un poco pesados con las cámaras, pero si alguien se conecta a la cámara sería genial. Fantástico. Porque si no es como un poco aburrido hablar a pantallas en negro. Pero bueno, si estáis liados o no podéis, no pasa nada, lo entendemos. Pero siempre es, ¿no? Es de agradecer ver a gente y ver caras, porque aparte hoy que somos poquitos, el otro día fuimos más de 240 personas, pero hoy sabemos que los domingos cuesta un poquito más y para la gente que nos ha conectado, pues luego todo esto estará grabado y para los que estáis, también, igual que el miércoles, lo enviaremos en el mail mañana o por WhatsApp para que lo tengáis. Los que estáis y por el chat nos ponéis de dónde sois, de dónde venís, para también saber un poquito sobre vosotros. Y nada, vamos a empezar hoy después de la encuesta, a nosotros nos encanta hablar de 1000 temas, pero sí que es verdad que la encuesta, mira, Calpe, nos encanta tener ese feedback, ¿no? De saber qué temas, ¿no? Son los que más interesan y lo que más os gusta, de Murcia también. Genial, todo por ahí abajo, ¿eh? Sí, Con el calorcito, con lo que nos gusta a nosotros toda esa zona. hemos ido muchas veces a esa Sí, zona de sí, sí, sí. Alicante, Sí, sí. Aparte Murcia, ahora tenemos Calpe. una obra, un proyecto allí en Sí, en Alicante Alicante ciudad. y las hace nada, una semanita estábamos por allí. Y la verdad que el tema que salió en esta encuesta fue el ordena y estructura tu estudio de forma clara. Hoy vamos a poner ejemplos de un poco cómo hacemos nosotros para ordenar, qué es lo que nos ha ayudado mucho, sobre todo también a este orden, a esta estructura y sobre todo a la experiencia de cliente, ¿no? Nos ha ayudado a tener como claro qué pasos tenemos que seguir y mira, Marbella nos gusta también También nos mucho, gusta ¿eh? mucho. También hemos Estuvimos, estado hace poco. también estuvimos en una formación en Marbella y Oh, la está verdad preciosa, la verdad es que está que preciosa. Marbella, una pasada. Y un poco explicaros también, pues, también lo que hablamos en el máster y lo que a nosotros nos sirve, nos funciona y que nos funciona a nosotros para ordenar, ¿no? En nuestro estudio y también funciona muchísimo para que el equipo lo tenga claro y sobre todo para que el cliente tenga muy claro cuál es el orden a seguir, ¿no? Totalmente. También quería agradeceros hoy porque nosotros intentamos buscar un espacio que la gente pueda estar más calmada en casa, un espacio de más tranquilidad para poder hacer este directo y poder continuar hablando de temas que nosotros consideramos de valor. Pero al igual que hablábamos en la masterclass, para pasar en esa brecha ideal, ¿no?, que nosotros teníamos de un lado a otro, después hablábamos de las excusas mentales y que muchas veces es muy complicado y es muy fácil un domingo a las 6 de la tarde de que salga cualquier excusa de estoy cansado, estoy con mi familia, tengo un compromiso, quiero salir a dar una vuelta o cualquier cosa, O ¿no? cocinar. O cocinar o preparar las comidas de la semana, ¿no? Y queríamos agradeceros también ese esfuerzo, ese compromiso que tenéis con vosotros mismos al final, con al menos escuchar cosas de una manera diferente para poder aplicar las cosas de una manera diferente a partir de mañana mismo, ¿no? Por eso vamos a empezar a explicar como igual que el otro día, el miércoles, no lo podemos explicar absolutamente todo, pero hoy nos gustaría empezar un poco por ese orden, ¿no? Y el orden, para nosotros, esto es una pequeña captura, El miércoles pero mostramos brevemente este cuadro, ¿no? sí, pero también para explicarlo con un poco más de detenimiento, porque esto forma parte de la experiencia de cliente, forma parte de ese orden y nosotros aquí lo hemos hecho muy brevemente, lógicamente en el máster lo tenemos mucho más detallado, mucho más Cada uno de especificado. estos conceptos. Exacto, pero aquí hemos querido hacer algo muy breve también para que podáis entender, ¿no? Cuando aquí también esto sobre todo es un ejemplo de cliente privado, sea una reforma o sea una obra nueva, pero esto también es una estrategia que nos sirve mucho para explicar también cuando hacemos una reunión de captación, pero sobre todo para que sea una estrategia a seguir durante el proyecto, ¿no? Nos dimos cuenta que el cliente no tiene claro cuál es el orden a seguir en el transcurso de un proyecto. Al final un proyecto dura mucho tiempo, son casi más de un año, depende de la obra, lógicamente, pero sí que nos ayudó muchísimo a ver qué teníamos que ir haciendo y que ellos todo el rato tuvieran como muy presente cuál era el esquema, cuál era la estrategia y nosotros también, para que también ellos supieran qué iba a pasar en todo momento, porque si tienen esa incertidumbre van como muy perdidos, entonces también se convierten un poco en un cliente muy insistente. Cuando un cliente está tranquilo y sabe lo que le va a pasar de aquí 2, 3 semanas, de qué se va a hablar, qué reunión se va a hacer, eso le da una estabilidad y una tranquilidad y hace que no lo tengas todo el día, ¿no?, detrás del teléfono llamándote, ¿no? Y eso, la verdad que a nosotros nos cambió muchísimo el que ellos pudieran entender
qué paso a seguir. Entonces aquí, un poco por explicaros, nosotros lo tenemos como muy claro desde el primer contacto que aparece en nuestro CRM, el contacto de web o bien una llamada del cliente. Aquí os queremos explicar un poco cuál es la línea a seguir de nuestro... El paso a paso, ¿no? De cada día. Al final también este cuadro, como explica Nuria, tiene como dos sentidos, que es también un poco lo que explicamos en la masterclass, hoy aterrizándolo un poco más a este cuadro en concreto, ¿no? Y los dos sentidos es cuando nosotros, y esto lo practicamos mucho más en el máster, pero cuando nosotros tenemos a nuestro cliente ideal, diseñamos esa experiencia de valor, esa experiencia perfecta para ese cliente, dándole en cada momento lo que él necesita, pero que muchas veces no es que el cliente te lo diga, es que tú lo diseñas para él, porque es que ni él sabe lo que necesita recibir en cada momento. Por tanto, como explicaba Nuria al principio, esto es para un cliente particular y esto está pensado en el caso de en nuestro cliente ideal de casa unifamiliar entre medianeras o de una dimensión mediana, no una gran casa unifamiliar de un gran poder adquisitivo, ¿no? Que es la tipología de cliente ideal, que necesita que se le vaya dando en cada momento para que él reciba el valor y al final cuando le entregamos los honorarios, que es al final de la primera línea a la derecha, ¿no? Que es un punto o un cuarto, ¿no? de este cuadro, cuando le entregamos honorarios, que ya tenga esa confianza con nosotros. Y por el otro lado, es ese sentido que hablábamos en la masterclass de empezar a poner límites. ¿De qué manera? Cuando tú tienes esto diseñado, es lo que hablábamos en la masterclass, el cliente no toma el control, sino que el control de toda la experiencia lo tienes tú, en el sentido de qué timings va a ir cada cosa y cuánta distancia de tiempo va a haber entre cada uno de los pasos. Cada uno de los pasos, cómo se le va a entregar y de qué manera. Qué material se le va a entregar, en qué calidad y en qué dimensión y con qué especificaciones. Por tanto, ya no... Tú no dependes del cliente que si es más exigente o menos, él toma el control y es él el que te empieza a pedir las cosas cómo, cuándo y de la manera que él desea, sino eres tú que marca el criterio de las cosas y al final eso al cliente le da confianza, ve que tú controlas la situación, ve que tú eres el líder del proceso y al final eso es un poco también lo que buscan, ¿no? Bueno, aquí un poco explicaros, luego ahora entraremos por la mitad, ¿no? De este esquema, porque también es lo que estaba comentando Gerard, de esas reuniones y de qué materialidad se le va entregando, qué materiales se le entrega al cliente, pero sobre todo aquí también, que está muy esquemático, pero a nosotros nos sirve también para que todo el mundo del equipo, y al principio cuando estábamos Gerard y yo, también nos servía muchísimo. ¿Qué pasa? Vale, entra en contacto con un lead, hay que hacer automáticamente, o sea, hay que generar un protocolo de que siempre actuemos igual, de que hayan cosas que no se nos pase. Y aquí tenemos, ¿no?, este contacto web, la llamada al cliente, esto se explica en el máster, cómo se llama al cliente, cómo tiene que ser. Al final no es, hola, ¿qué tal? Hemos recibido. O sea, tiene que haber un protocolo detrás de venta y de atención al cliente. A partir de aquí, ese protocolo pasa a ser una semana. En esa semana hay una reunión de presentación del despacho, no del proyecto. Que también le damos el tema de la normativa, ¿no? Bueno, en esa reunión de presentación también tenemos un protocolo de cómo tiene que ser. En esa primera llamada se le piden unos datos, se hace un pequeño briefing y luego, como en esa reunión de presentación, todo esto, ¿no?, va evolucionando y nosotros también tenemos esa reunión bien preparada, una serie de dosieres, que todo esto lo presentamos en el máster, de cómo se le presenta para el cliente ya de la primera vez que te ve a nivel presencial, tenga muy claro ya que, ostras, que has mostrado interés, que lo tienes todo preparado y ahí ya estás demostrando quién eres, cómo eres y que trabajas, ¿no? X semanas, hemos puesto X, porque cada estudio es de una manera. En nuestro caso, cuando pasan 3 semanas hacemos la reunión de presentación de anteproyecto y el presupuesto de honorarios. Habrá gente que no quiera hacer anteproyecto y tan solo sea el presupuesto de honorarios, pero siempre nos gusta hacer esa reunión de presentación, quiénes somos, cómo trabajamos, cuál es nuestra estrategia y cuál es nuestra manera de trabajar. Y es ese momento, ¿no?, de enamoramiento que intentamos enamorar al cliente. A partir de aquí pasan X semanas y ahí el presupuesto en horarios, en nuestro caso, es presentación de anteproyecto y de presupuesto. Hasta aquí, tanto nosotros como nuestro equipo de administración y atención al cliente tienen muy claro qué dosieres hay que preparar, qué llamadas hay que hacer, qué mails se tienen que enviar, qué presupuestos de horario, cómo se tienen que confeccionar. Y todo esto, al tenerlo tan protocolarizado y todos estos dosieres se entregan en el máster, todo esto ya el equipo sabe cómo se tiene que hacer. Y Gerard y yo no tenemos que estar detrás de prepárame la documentación esta, prepárame. Ellos ya al estar aquí está muy esquematizado y es muy básico lo que hemos puesto aquí, porque tampoco queremos desvelar todo lo que se hace en el máster, porque creo que, y aparte no nos da tiempo en una hora que vamos a estar hoy. Y a partir de aquí se presenta el presupuesto de horarios, pasan X semanas y durante esas X semanas también, en nuestro caso son una semana, 2,
también hay un protocolo de llamada de atención al cliente, de qué te ha parecido, tienes alguna pregunta que hacerme. También hay un protocolo hasta la aceptación del proyecto, ¿vale? De los honorarios. A partir de aquí pasa un sí y un no. Y si pasa un sí, sigue la estrategia, y si es un no, también pasan cosas. Porque cuando un cliente te dice que no, también es importante el saber el por qué no. Porque eres caro, porque no me ha gustado esto, porque al final no me voy a hacer el proyecto porque no tengo presupuesto. Ya está muy bien. También nosotros, esto también lo entregamos en el máster, esta encuesta PERE de cómo nosotros nos vemos de por qué no. Lo hemos hecho mal, nos están comprando por precio, es porque no tienen presupuesto, no le dan la hipoteca. O sea, también es muy importante ese no, porque es importante saber el por qué no nos han cogido o qué ha pasado. Porque si no, estoy segura que muchos de los que estáis aquí hoy no preguntáis el por qué no o no lo enviáis. No hay margen de mejora, ¿no? Si no lo sabes. No, porque cuando no detectas el que ha pasado y cuando dices, no, es que me he ido con uno que es 500 euros más caro, ¡pam! Algo estás haciendo mal porque otra vez te están comprando por precio. Fijaros que en todo el proceso, tanto antes de la captación, antes del presupuesto de honorarios y durante todo el desarrollo del proyecto, lo que se busca es tener una relación como personal con el cliente, huir de ese generalismo, de ese anonimato, de ese enviar lo que hablábamos en la masterclass, ese mail con una propuesta de honorarios sin valor, y lo que se busca es mantener ese contacto directo con el cliente para percibir su valor, para percibir qué necesita, para poderle ir aportando valor, y en cada momento lo que se busca es esa relación personal. En el menor de los casos, nosotros incluso en el máster lo explicamos que a veces incluimos algunas reuniones o visitas extra entre la reunión de presentación y la propuesta de honorarios, pero lo que buscamos es que como mínimo tengas 2 entrevistas personales con él de valor, que ya te conozcan y que no sea solo recibir ese mail, ¿no? Sí, y una vez hay la aceptación de proyecto y empezamos con modificaciones de anteproyecto y tal, al cliente también tiene muy claro esa estrategia, porque nosotros en nuestro caso al cliente le damos como un calendario, que esto también lo explicamos, cómo es este calendario, qué tipos de reuniones hay que hacer, cómo ellos saben cada cuánto vamos a tener una reunión. Y es muy importante esto, poner primera reunión, segunda reunión, esto se alarga en el tiempo. Y también nos gusta decir que hay unas reuniones temáticas que las parcelamos en el tiempo y que el cliente tiene como ese calendario ya hecho durante todo el proceso y sabe que si un proyecto básico va a durar 3, 4 meses o un proyecto ejecutivo va a durar 4 o 5 meses, tiene muy claro qué va a pasar, qué le vamos a entregar, de qué vamos a hablar en esa reunión. Y aquí también, ¿no?, lo explicamos en el máster muy bien, en cada reunión qué se explica, qué entregable se hace, cómo es el protocolo de esa reunión. Y es muy importante también que él lo tenga claro. Porque ¿Cómo es el storytelling, ¿no? ¿Qué frases tenemos que decir? ¿Qué conceptos es importante que queden claros? ¿Qué advertencias a nivel de poner límites hay que decirle al cliente para que después estas situaciones no se te giren? Es que es una doble herramienta, nos sirve a nosotros para tener un orden y la persona que lleva el proyecto en el despacho, o tanto para nosotros, nos sirve muy bien saber, vale, de aquí 3 semanas tengo que preparar esto, de aquí 3 semanas, pero sobre todo el cliente sabe lo que va a pasar, lo que va a venir, y nos dimos cuenta que la gestión a veces de conflictos de ese cliente tan exigente, ese cliente que te pide, oye, esto, lo otro, o que estás hablando en un momento de estructura y me estás hablando de cómo van a ser los acabados de los baños. Entonces, nos dábamos cuenta que estábamos hablando de instalaciones, de estructura, y el cliente ya te estaba viniendo con el porcelánico que quiere poner en los baños, y ahora no toca, ahora no tenemos que hablar de este tema, ¿no? Y ellos saben que de aquí 2 meses vamos a hablar de porcelánicos, vamos a hacer una reunión exclusiva de baños, vamos a entregarle un pequeño dossier sobre todas las tipologías de porcelánico que se pueden poner. Todo esto está como súper estructurado, súper protocolarizado, y esto también en el máster, estos dosieres de reuniones temáticas también nos lo enseñamos, porque creo que es importante parcelarlo en el tiempo y que tengan claro también, con esos límites que hablábamos el miércoles, también hasta dónde llegan esas reuniones, porque cuando tú entras en un proyecto básico, en un proyecto ejecutivo, se pueden hacer 5 reuniones o se pueden hacer 25. Entonces también depende del pacto de horarios que hablábamos el miércoles, también depende el número de reuniones que se lleguen a hacer. Es importante este cuadro también, porque al igual que lo tenemos nosotros, el cliente de otra manera también se lo enseñamos y lo tiene en el contrato, lo tiene en la ficha inicial de cómo va a ser la experiencia de proyecto. Y por tanto, es lo que dice Nuria, él ya no, a lo mejor no quiere empezar a hablar de los baños cuando no toca, porque sabe que llegará, sabe que está todo organizado. También aquí hay un punto importantísimo, que nosotros nos habíamos encontrado con muchos problemas en este sentido, y en el máster lo explicamos exactamente cómo se hace, pero donde pone firmar proyecto básico,
Sí, Nosotros tenemos un documento, una experiencia y una reunión específica que le llamamos cambio de fase, que es para evitar, que a muchos de vosotros seguro que os ha pasado, que tú haces un básico, se hace un ejecutivo, se hace un presupuesto, se tiene que volver a modificar porque no entra en presupuesto y te han pedido muchos metros más de los que podían pagar, y esto te acaba implicando a ti, que acabas repitiendo un básico a coste del despacho y que te acabas comiendo tu margen de beneficio. Bien, nosotros tenemos un documento y una reunión de cambio de fase en la cual ellos aceptan el proyecto básico que han realizado según las prescripciones que ellos te han dado hasta ese momento, y ese cambio de fase es que te permiten cambiar de fase y lo firman, pero en el fondo lo que están aceptando también es que ellos se comprometen con ese proyecto básico. ¿Por qué hacemos esto? Porque si después vemos que han pedido más de lo que realmente podían pagar, porque muchas veces no quieren dar su presupuesto objetivo que tienen y tú no les puedes orientar en ese sentido, y tienes que acabar modificando un básico por decisiones unilaterales del cliente, tú tienes un documento en el cual ellos han aceptado un básico inicial y en el cual tú les puedes reclamar un extra, una modificación de básico, etcétera, que es lo que hablábamos el miércoles en un poco en la experiencia de cliente en cuanto a presentación de honorarios, de poner esos límites con un sentido de si te piden hacer un trabajo que ya has realizado, que lo puedas refacturar. La verdad que eso nos ha llevado a un montón de no tener que hacer cambios, a evitar discusiones de cuando ya tienes el proyecto básico totalmente acabado. Ay, no, pues que yo te dije. Entonces, hacer lo que comentas, Gerard, hacer esa aceptación de, vale, hasta aquí, lo tienes todo claro, cerramos básico, lo entregamos al ayuntamiento y a partir de aquí se cierra, ¿no?, esa fase. El hecho de un documento bien estructurado, que el cliente lo tenga como muy claro, la verdad que ellos también cuando firman cosas, ¿no? Sí. Le genera... Autoponen límites, de hecho. Sí. Y luego también, pues, una vez pone aquí, ¿no?, esta firma, ¿no?, de proyecto básico, pasamos al proyecto ejecutivo, que aquí, lógicamente, pasa a visar, pero entre el proyecto ejecutivo y visar el proyecto ejecutivo hay una serie de reuniones que, lo que os decía antes, una serie de reuniones temáticas que nos ayudan muchísimo a parcelar en mini proyectos ese proyecto ejecutivo y a definirlo. Y lo que os decía, el otro día una compañera en la masterclass, ay, bueno, pues sí que hay que hacer un estudio lumínico. No, no hay que hacer, no tenemos por qué hacer. No es obligatorio. No es obligatorio y claro, que a mí me encanta hacerlo. Si me encanta llegar al nivel de detalle de los proyectos, seguro, me encanta la que más, me encanta hasta decidir qué maneta, qué tapeta va a ir, o sea, todo esto a nosotros nos encanta llegar a ese nivel, pero sí que es verdad que tiene que estar como muy claro y muy bien establecido esos límites al cliente, y en esos packs viene un poco por eso. Nos encanta llegar a detalle, pero si te lo pagan las horas, porque es que si no, lo estás pagando tú y lo estás poniendo tú de tu bolsillo, ¿no? Y nos encanta llegar al máximo detalle y de hecho es necesario toda esta experiencia, es necesario poder facturar esto para llegar a ese detalle, para que te lo permita el proyecto, para que te lo permitan los honorarios, poder llegar a ese detalle que nos gusta, ¿no? Sí, y por eso aquí también, entre una fase y la otra, tenemos todo ese calendario y que depende de cómo el cliente, qué pack nos haya cogido, habrá más reuniones o menos. Y eso nos ha ayudado. Y ya por último, ¿no?, pues bueno, luego ya avisado, presupuesto de obra, inicio de obra y el final y documentación. Todo esto al final tenerlo como muy estructurado, y aunque parece algo muy simple y lógicamente esta estrategia se multiplica por 3, la nuestra, en el sentido, aquí la hemos hecho muy estructurada. Los titulares, los ¿no? titulares como más grandes, pero que tanto el cliente como el equipo, como nosotros y como sobre todo el equipo también de administración, tenga muy claro cuál es. Y también, por ejemplo, cuando lo que me comentaba Gerard, en esa firma de proyecto básico, cuando ese documento está firmado, que lo principal es para el cliente, para que no te haga más modificaciones, pero sobre todo cuando ese, que ahora lo explicaremos en el programa que tenemos nosotros, cuando el equipo cuelga en nuestro CRM ese documento, el equipo de administración ya tiene el protocolo, ¿vale? Ya puedo facturarlo, ya puedo, o sea, que todo esto detrás viene con ese orden y esa estructura que nos pedíais de comentarlo, ¿no? Entonces, aquí también, dentro de, esto es una de los puntos de la experiencia de cliente, aquí también os queríamos adelantar una de las cosas del máster, que cuando nos hacen esa primera llamada y nos hacen esto lo entregamos, este archivo tal cual, sí, y se puede modificar, cambiar logos o modificar y añadir más cosas, pero este pequeño briefing inicial cuando nos llaman y quieren una reunión con nosotros, a nosotros nos ayuda, 1, a detectar si es nuestro cliente ideal, 2, si es nuestro cliente ideal, ver si tiene el potencial para poder hacer ese proyecto, porque aunque sea nuestro cliente ideal, si quiere hacer una casa de 400 metros cuadrados y tiene 200.000 euros, no es viable. Entonces ya nos ayuda también a ver por dónde va a ir la reunión. Y si vemos que es un cliente ideal, es un cliente potencial, también nos ayuda a preparar mucho mejor esa reunión
Nos ayuda también a preguntarle aquí dirección para lo que decías, Gerard, para poder preparar una normativa, para poder estudiarnos bien esa parcela o esa reforma. Y el cliente también cuando llega, tú ya tienes un dossier, que esto en el máster también lo entregamos, cómo está estructurado este dossier para que ellos vean que te lo has preparado, que incluso cuando tienen esa primera reunión de captación, tú ya te lo has mirado, ven que, ostras, que te has preparado esa reunión y juntamente con el dossier de presentación que explica quién eres, cómo es todo, todos los límites, la verdad que no, está como mucho mejor estructurada la reunión. Al final también a mí me gustaría siempre que entendáis que bajo todo documento, toda experiencia que le damos al cliente, siempre tengáis esta doble visión que intentamos explicaros, ¿no? Es de, por un sentido, darle valor al cliente, que él perciba un valor, que él perciba las cosas que se hacen diferente, pero esas mismas preguntas, ese mismo documento os sirva a vosotros para cubriros las espaldas en ciertos conceptos importantes, ¿no? Nosotros, como explicaba muy bien Nuria, vamos hablando del cliente ideal y cómo es nuestro cliente ideal, cómo tiene que ser, y en el máster lo analizamos en súper profundidad, pero al final, ¿cómo sabes si el que te llega es tu cliente ideal o no? Pues bien, este briefing de contacto muy sencillo que nosotros hemos diseñado, hay 3 o 4 preguntas que son bastante evidentes, correo, teléfono, contacto, dirección, pero después hay 2 o 3 preguntas claves que son las que a nosotros nos interesa, que están camufladas ahí para saber realmente si es nuestro cliente ideal. Por ejemplo, ¿eres propietario de la parcela, sí o no? Por ejemplo, por un cliente que no sea propietario de una parcela, para nosotros ya no va a ser un cliente ideal. ¿Qué presupuesto objetivo tienes para tu proyecto? Eso es importantísimo. Sí. ¿En cuánto tiempo quieres realizar tu proyecto? A lo mejor es un tío que te dice, no, de aquí 5 años, pues tampoco es un cliente ideal, ¿no? O sea, que en este briefing nosotros... Sobre todo el tema del presupuesto. O sea, sobre todo si es propietario de la parcela, la tiene comprada, el presupuesto y en cuánto tiempo quiere ejecutar el proyecto, son preguntas clave para saber si realmente, en el caso de unifamiliar privado, es un cliente ideal para nosotros. Para nosotros son preguntas esenciales. Entonces, a este cliente ideal le aplicamos la experiencia que acaba de decir Nuria, y si no es un cliente ideal, no es que lo descartemos, pero a lo mejor tenemos una experiencia de cliente que es el 25% de la que os acabamos de enseñar. Es una cosa mucho más resumida, a lo mejor no hay una reunión en presencial, a lo mejor hay una llamada telefónica, se le envía una documentación y es como un resumen del resumen, que si cae y tal, ok, pues facturaremos, pero no le destinamos el mismo foco, ¿no? No, esto nos sirve como alerta y sobre todo la de dinos el presupuesto orientado. Tiempo, propiedad y presupuesto. Sí, lo que pone aquí, qué tipo de obra, sobre todo dirección, para nosotros también buscar dónde está y lo de la orientación y horquilla de presupuesto, porque aquí te saltan muchas alarmas y bueno, y sobre todo saber si es nuestro cliente ideal y si es la tipología de proyecto el que queremos para nuestro estudio y el no tener que aceptarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, este briefing en esta primera llamada, cuando el contacto de web o llamada telefónica o mail, este primer contacto, la verdad que también nos da esa primera imagen, ven que, ostras, que tenemos interés y también a nosotros como doble herramienta nos sirve para la detección de cliente ideal. Si alguien también va teniendo alguna duda, lo podéis ir poniendo en el chat. Sí, que el otro día fue muy dinámico, eso que éramos 200 y hoy somos poquitos, o sea que si también hay comentarios y tal, los podéis ir haciendo y lo iremos resolviendo a la vez que vamos haciendo comentarios. Como hoy el tema que salió era el de orden, estructura y tener claro a nivel de estudio, os hemos querido mostrar estas primeras, un poquito de las primeras ideas de experiencia de cliente, cómo ordenamos esa estrategia, pero también internamente, y eso también no hace falta que se haga con este CRM, se puede hacer también de muchas maneras. Son los conceptos, no el programa que se utiliza, ¿eh? Entonces, también aquí en nuestro CRM, nosotros aquí tenemos como todos los proyectos que nosotros llevamos y sobre todo las fases de cada proyecto, y aquí, como veis, está desglosado, es que a mí se me ve un poco pequeño, no lo acabo de ver bien, se ve desglosado en qué fase está cada proyecto, quién lleva, ¿veis? Aquí a la derecha esas bolitas. O quién ha participado en ese proyecto en algún momento. Y como veis al final de todo, corrígeme Ari si me equivoco, es el porcentaje, ¿verdad? Es que yo lo veo muy pequeñito, es el porcentaje en el que está el proyecto. Aquí hemos hecho un pantallazo de los primeros 5 o 6, pero aquí de un vistazo podemos ver, y como veis eso en rojo, no sé si algunos estuvisteis en la masterclass, aquí en rojo ya están saliendo las alertas de qué proyectos van pasados de horas, de los que ya nos están llamando la atención, y entonces aquí también a nivel de orden nos sirve para hacer un vistazo, y en este CRM aquí, incluso cuando entra el contacto por la web,
ya tenemos que meterlo aquí porque se le ha entregado, o sea, dentro del protocolo de entrega, si ha contestado el briefing, si no, aquí lo tenemos absolutamente todo introducido. Al final esto es lo mismo que os estábamos explicando el miércoles a nivel de conceptos más generales porque teníamos el tiempo que teníamos, pero ahora sí estamos hablando de la parte organizativa. Fijaros que los conceptos que os explicábamos el miércoles son exactamente los mismos: control, rentabilidad, flujo de caja, control de horas, pero ahora vamos ya entrando en la parte de fases y cada vez vamos especificando más y más y más y más y vamos entrando más, pero el concepto es exactamente el mismo que os explicábamos el miércoles, ¿eh? Control por fases, control quién está trabajando, qué horas se están imputando, dónde voy pasado, dónde no, y la rentabilidad. Mira, aquí sí, bueno, a entrar algunas preguntas, esto de las ¿no? fases de cuántos tipos de proyecto trabajan. Nosotros principalmente trabajamos con proyecto de unifamiliar, de diferente tamaño, más de lujo, más de obra nueva de gran formato y luego también con promotores, en proyectos de gran envergadura y luego también reformas y proyectos más de interiorismo, ¿vale? Casi todo está enfocado a la vivienda. Aquí de un vistazo podemos ver todos los proyectos que tenemos, pero luego también tenemos filtros de cuando decimos vivienda unifamiliar, nos sale también ordenado todas las tipologías. Básicamente trabajamos proyectos edificatorios desde pequeña dimensión y de interiorismo, desde más pequeña dimensión hasta más grande. Pero, por ejemplo, algunas veces yo personalmente hago también, a veces me piden temas de peritajes o de perito para juicios y a veces también lo he hecho, de hacer un peritaje y una declaración de parte, ¿no? Que se llama, o sea que también tenemos como una parte legal. Y después también algunas veces, sobre todo para clientes que son recurrentes, hacemos declaraciones de obra nueva, declaraciones de preexistencia, documentos notariales, algún tipo de esto, pero principalmente los tipos de proyectos que llevamos son edificatorios. Sí, Rafael pregunta, ¿este programa lo entregáis en el máster? No, o sea, este programa os lo dejamos probar en el máster y que lo podáis tocar, lo podáis ver, pero es como podéis entender, es un CRM que nos ha costado muchos años de hacer, nos ha costado un presupuesto importante y dejamos que lo probéis, que veáis y luego... De hecho es que no se puede entregar porque no es un programa que te puedas instalar, pero sí que lo hemos preparado en una nube para que vosotros podáis colgar y podáis colgar, imputar un proyecto y probarlo y testearlo y trabajar a través de él como, o sea, lo podéis trabajar independientemente de nuestra sesión, digamos, creando una sesión para vosotros. Pero bueno, que también la gente que luego no quiera tener este programa, también enseñamos las maneras que lo hacíamos antes, que antes también lo hacíamos con Excel, lo hacíamos de muchas maneras antes de llegar hasta aquí. Lo que pasa es que aquí nosotros hicimos este programa para ahorrarnos muchos programas que teníamos como Monday, Clientify, Trello, todos estos programas, tema de holder, de facturación. Al final hemos unificado todos esos programas, los hemos unificado en uno para que no tengamos 15 licencias de diferentes programas y lo hemos hecho también por un tema de recursos económicos, porque claro, lógicamente un programa de esos no es solo una licencia, mejor son las 25 personas del despacho. Al final es lo que os explicábamos el miércoles, que intentamos evitaros esos pasos que nosotros nos hemos equivocado y al final, ¿qué nos pasó? Por ejemplo, en la relación, en el registro de lo que pasa dentro de un proyecto utilizábamos Monday. Monday, cuando empiezas a trabajar, es gratis y es súper interesante, pero con pocos usuarios. Claro, nosotros somos 30 personas en despacho. Cuando necesitas colgar varios proyectos y necesitas abrir 30 cuentas porque cada uno tiene que colgar y a mí me interesaba saber si quien lo está escribiendo es Nuria, es Anaís o soy yo. Pues entonces eso ya era un pico solo de Monday. Después este mismo problema teníamos con Holded, este mismo problema lo teníamos con Clientify, con la imputación de horas. Y claro, cuando empezamos a extender 30 licencias por 7 programas, nos dimos cuenta que el montante mensual era tremendo. Entonces fuimos cogiendo lo mejor de cada uno de los programas, pero esto pasó con el tiempo. Al principio lo controlábamos con Excel, es decir, que no es necesario, pero lo resumimos todo en un programa porque para nosotros era importante hacer una inversión, pero ahí nos ahorrábamos tiempo y dinero. Entonces es por esto que... Bueno, es un programa que se puede testear durante y lo puedes trastear, y quien luego le interese seguir, pues ya lo comentaríamos, ¿no? También se puede, como veis aquí, colgar archivos, también nos sirve muchísimo, por ejemplo, este documento, colgar en ese programa, colgar esos archivos de ese proyecto y también sirve tanto para tenerlo todo ahí registrado, todo, y que todos los proyectos y todos los archivos están dentro del servidor, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, ese documento de firma de proyecto, ¡pum!, se cuelga aquí. Ahora veréis cómo tenemos el chat interno dentro de este programa. Fotos de referencia al inicio que te envía el cliente. Las fotos de referencia, cuando administración recibe ese briefing, esas primeras ideas, se cuelga aquí, la persona que lleva el proyecto ya tiene todo el expediente documentado. Cuando la persona lleva el proyecto, cuelga ese archivo, por ejemplo, de firma de proyecto, se cuelga aquí el archivo y etiqueta @Anaís, que es la persona responsable de administración,
ya tenemos el documento firmado, ya se puede emitir factura, ¿no? Y entonces aquí, como veis, Por esto ejemplo, viene un aquí. poco de Monday, ¿vale? Porque esto es nuestro interno, pero esto en Monday también lo podéis conseguir. Claro, nosotros también ya somos una estructura grande de equipo, ¿no? Y nos daba la sensación que cada uno hacía y deshacía lo que quería. O cuando una persona se va, o cuando una persona está de baja, o cuando hay una baja de paternidad o de maternidad, nos dábamos cuenta que la persona que entraba, ostras, no sabía bien bien las conversaciones que tenían con el cliente. ¿Qué había pasado, no? ¿Qué había pasado hace 6 meses? Y a mí también, por ejemplo, o a Gerard, nos sirve a veces para hacer ese repaso de, ostras, ¿cómo va esto? ¿Cómo está este cliente? Oye, en esta reunión se ha hablado de esto. Y también nos sirve para, después de cada reunión, tener ese orden de colgar lo que se ha hablado en esa reunión. El cliente ha escogido esto, ha hablado esto, habla tal. Y también incluso a veces le enviamos una copia, bueno, a veces no siempre, de esa acta de reunión, no solo de obra, sino esas actas de reuniones de lo que se habla para que el cliente también vea lo que se ha hablado. Porque nos hemos encontrado que en una reunión se habló que esto era blanco, esto era negro y aquello era gris, y luego resulta que no, que era rojo. No, es que tú me dijiste negro. No, es que te dije rojo. Bueno, pues entonces se hace un acta, se cuelga aquí y se le envía al cliente para que todo el mundo lo tenga claro. Y aquí, en este muro que le decimos nosotros, que esto es igual copiado de Monday, la gente del estudio va colgando, nos podemos ir etiquetando @Gerard. Acuérdate que el cliente ha pedido hablar contigo en una próxima reunión. Me viene un y a mail. Gerard le llega un mail, ¿no? Etiquetado de fulanito ha dicho que en el proyecto del código tal, el cliente necesita hablar con Gerard este tema. También se cuelgan, por ejemplo, todas las licencias, deficiencias de ayuntamiento. Detalles, sí. Fachadas que están hablando aquí de una fachada. Sí. Por ejemplo, estos días nos preguntaban, ¿no?, los compañeros, ¿cómo podéis estar 2 semanas por toda España haciendo conferencias si tenéis 30 personas? ¿Cómo controláis los proyectos? Pues uno de los trucos es este, porque nosotros después llegas al hotel a las 5 de la tarde, te conectas con tu ordenador, repasas los proyectos que sabes que han habido reuniones, entras en el muro, lees lo que ha pasado y si tienes que hacer alguna indicación la haces ahí. Entonces puedes estar totalmente al corriente de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Sí. Entonces, en este CRM, que se puede hacer de 1000 maneras, ¿qué nos sirve? Para, primero, cuando llega un contacto, un nuevo lead, y a tener una base de datos con el lead, sus datos y tal. Cuando también ese lead se tiene que ir desarrollando, en ese lead también colgamos el briefing, esa llamada, que nos ha dicho, que nos ha pedido, porque al final cuando llevas varios proyectos y no sois vosotros ya los que cogéis esa primera llamada o los que hay cosas que se escapan. Entonces tenemos, ¿no?, eso todo bien imputado ahí. Una vez tenemos ese lead ahí imputado, también se cuelga el presupuesto de honorarios y cuando se hace aceptación se asigna este proyecto a la persona que va a llevar este proyecto y todo lo que ha hecho Gerard, esas referencias, ese briefing previo que se ha hablado del proyecto, y conforme va pasando el transcurso también nos sirve para tenerlo todo ahí controlado. Exacto. Un cliente que te diga, es que no nos hemos reunido, no nos hemos visto. Le dices, sí, perdona, tú haces un repaso del muro y dices, el día tal nos reunimos y hablamos de esto, el día tal nos reunimos y hablamos de esto. Y ellos ven que tienes un control absoluto de todo lo que ha pasado en su proyecto. Como veis, el orden es tener registrado el lead que entra, tener registrado los presupuestos de honorarios, tener muy claro todo lo que nos envía el cliente y todo lo que nos ha dicho, tenerlo ahí todo registrado y escrito, tener el control de horas, porque los explicamos el miércoles. En este CRM nos sirve para ir imputando las horas de ese proyecto y ir viendo cuando la ruedecita va subiendo, va bajando. Tener control y alarmas y alertas de cuando esa ruedecita, ese porcentaje, tener claro, como hemos comentado en la slide de antes, las fases en las que está todo el proyecto, y a veces también, o que es con tener un control rápido de cómo está el proyecto, tener claro el listado de proyectos, cuál está en cada fase, cómo está el porcentaje de horas, y también detectar a nivel interno esas conversaciones entre el equipo e ir colgando todas, y también nos sirve como gestión de conflictos o posibles conflictos, tenerlo todos, las actas de obra, las actas de reuniones, tenerlo todo ahí registrado para que nada se nos escape, y porque si algún día, que por desgracia a nosotros nos pasa mucho, pero va a empezar a pasar cada vez más, tenemos cambio de equipo, alguien se va, te deja el proyecto a medias, pues que si lo tiene que retomar alguien, o Gerard y yo tenemos que coger el mando de ese proyecto. No lo podemos ver. Y al final también
este control y este liderazgo del proyecto es lo que os hablábamos el miércoles, que es esencial para que el cliente perciba que vosotros sois los que guiáis en ese proceso. Y eso al final a él le acaba aportando tranquilidad. Y cuando el cliente tiene tranquilidad, lo que hace es que está más contento, más satisfecho, disfruta más del proceso y se siente seguro. Al final, muchas veces lo que están buscando en nosotros, si hacemos buena arquitectura es genial y es mejor, pero lo que están buscando en nosotros es tranquilidad y control, que nosotros controlemos totalmente una situación que para ellos es inestable, con un presupuesto que está en juego muy grande, entonces al final lo que buscan es ese control. Y este control te permite poner límites y como decía Nuria, aparte de este control de documentación, de cómo hemos entregado las cosas, de las horas, de la imputación, de que está este control de qué podemos facturar de más si nos están pidiendo de más. Y sin este control previo esto es absolutamente imposible de hacer. Sí, por eso las dos cosas que hemos visto son como dos herramientas para el cliente y también para nosotros. O sea, nos hemos enseñado de lo que nosotros hacemos dentro de lo que salió, ¿no? Del orden y estructura de tu estudio, el orden interno de que tener una estrategia muy clara de qué va pasando en cada momento del proyecto y tenerla por escrito, dibujarla, diseñarla, qué va a pasar, o sea, cogeros desde el minuto 1 en que llama un cliente hasta la entrega final del proyecto y hasta que se va ese cliente de vuestras vidas. ¿Qué pasa ahí? Porque es muy largo todo lo que pasa. Todos los entregables, cómo son, cómo es esa estrategia, qué va a pasar en cada reunión, qué se le va a entregar. Nosotros, por ejemplo, las reuniones temáticas, que esto lo comentamos en el máster, previo a esa reunión se le envía ya una documentación para que el cliente vaya calentando motores de ese dossier, qué va a pasar, que entienda, empiece ya a estudiar qué tipos de instalaciones, por ejemplo, hay, cuando venga la reunión ya nos venga muy preparados y no tengamos que hacer una reunión de 3 horas, porque es que eso también, todo que al cliente le encanta recibir un mail de, mira, de aquí una semana vamos a tener una reunión de X y te enviamos la documentación para que los deberes porque te los empiezas a preparar. Eso a él le encanta porque recibe ya un caramelito tuyo y a nosotros nos va bien porque ahorramos muchas horas y mucho tiempo de explicación, de dudas, todo y que siempre se las resolvemos, lógicamente, pero tenéis que empezar a esquematizar y a tener que controlar muy bien cuánto duran esas reuniones y a tener ese orden, ¿no? Por lo tanto, la estrategia tiene como un doble filo. Tiene el filo de tener esa experiencia de cliente, de que el cliente sepa en todo momento qué va pasando y a nosotros a nivel interno nos sirve para tener muy bien estructurado, según la fase de proyecto en la que estemos y cómo esté el proyecto, ostras, vale, pues ojo que cuando hacemos, por ejemplo, una verificación semanal o mensual, le podemos decir al equipo, oye, en 3 semanas, ojo, que vamos a tener que preparar esa reunión tan importante de instalaciones, de lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, interiorismo, en este muro que tenemos, @interiorismo, un mes habrá que preparar la reunión temática de cocinas, baños, de lo que sea. Y el equipo también nos ayuda muchísimo a esa organización. Esto liga totalmente con lo que os hablábamos el miércoles en la Masterclass, para que vayáis viendo cómo se va aterrizando las cosas, pero en esa decisión clave de cómo definir el servicio, yo os explicaba el miércoles que acostumbramos a ser súper imaginativos en cómo hacemos nuestros proyectos, nuestras soluciones constructivas, nuestros diseños a nivel de interiorismo, pero somos muy poco imaginativos en la parte empresarial y en cómo diseñamos esta experiencia de cliente, ¿no? Y todo lo que está explicando Nuria con este detalle es poner imaginación al servicio de preparar esta experiencia de cliente y diseñarla para este cliente concreto. Que es y para ti también, para que tú tengas también esa claridad, ¿no? Que es lo que trabajamos en el máster para definir exactamente esto, ¿no? Y una vez tienes definida esa estrategia y la tienes como muy bien diseñada, luego con el programa, que en este caso nosotros lo tenemos interno y diseñado por nosotros, pero pueden ser 1000 maneras, que esto en el máster ya lo hablaremos, luego también te sirve para tener ese control y ese orden, porque si tú no lo vas imputando las horas, tú no vas escribiendo todo lo que pasa, tú no vas teniendo claro los archivos, a veces al cabo de 2 años te pide el cliente el número de licencia, no se me invento. O sea, va bien tenerlo ahí archivado y no tenerlo todo en carpetas dentro del servidor, sino que dentro de ese CRM nos sirve muchísimo para ver qué se habló hace 8 meses, porque hay obras también que se dilatan en el tiempo, ya lo explicaba en la masterclass. Tenemos un proyecto, por ejemplo, ahora vamos a empezar un proyecto muy grande de un tanatorio en Sabadell y el proyecto se cerró hace 3 años. Sí. O sea, porque fue un tema político, bla, bla, bla. O sea, ha empezado mucho más tarde las obras. Y hemos empezado esta semana pasada la obra. Y son cosas que se hablaron hace 3 años. Imaginaros si no estuviera todo ahí por orden, todas esas reuniones de lo que se ha hablado y hasta todos los detalles que se han hablado, si no lo tuviéramos ahí en esas actas de obra, ahora que vamos a empezar la obra, rescatar eso nos podría generar mucho conflicto con el cliente y más en el momento recortadas de presupuesto.
ostras, que te propusimos eso, se lo demuestras. También esas actas de reuniones nos sirven mucho para tener ese orden y claridad. Aquí veo que hay una pregunta, Ale, ¿no? Que nos hace la pregunta estrella, que en los cafés con expertos es uno de los temas importantes y que tratamos muchísimo. ¿Qué estructura de estudio tenéis o recomendáis? ¿Vertical, jerárquica o horizontal? ¿Tenéis jefes de proyecto o organizáis los trabajos por tareas? Nosotros les explicamos exactamente qué evoluciones hemos hecho en el estudio, pero si te puedo hacer un súper resumen, nosotros hemos pasado por una estructura jerárquica solo basada en Nuria y en mí en un inicio y todo el resto horizontal. Después pasamos a una estructura horizontal creyendo que podíamos tener como varios múltiples responsables que se responsabilizaran cada uno de su proyecto y confiando en que cada uno desarrollaría las cosas de una manera correcta. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, y esto lo podemos tratar en los cafés con expertos con mucho más detalle, además lo explica Juan, que es el responsable de esta tarea y es el CEO del despacho y el que actúa en este sentido. Nosotros actualmente tenemos una estructura absolutamente jerárquica y piramidal en el sentido estricto de la palabra. Es decir, Nuria y yo somos los máximos responsables. Después están Juan, que organiza todo el despacho, con unos jefes de equipo y los jefes de equipo tienen estructura que depende de ellos. Y, por tanto, los problemas deben escalar por escalafones también. Es decir, si alguien que está dibujando está llevando un proyecto, lo tiene que pedir a su responsable de proyecto. Si su responsable de proyecto tiene alguna duda, al responsable de organización y proyectos, sino al CEO del despacho y si no escala a nosotros. Por tanto, esto lo explicamos mucho más extensamente en el... Pero bueno, no recomendamos ninguna estructura concreta. Al final es que tampoco, nosotros lo decíamos el miércoles, nosotros no venimos aquí lo que nosotros nos ha a explicar que la gente tenga el estudio que tenemos nosotros. Al final creemos que la gente vea que una gestión de estudio puede ser igual para 30 que para 1 o que para 3. Por lo tanto, nosotros recomendamos eso porque es lo que nos funciona y lo que nos ha servido a día de hoy. Explicamos lo que nos funcionó con 5, con 6 o con 10, exacto, que después no nos funcionó con 15 y con 30 hemos tenido que recuperar, porque depende del volumen de gente que tengas, la estructura de la organización puede ser. Pero sí que recomendamos también, nosotros nos encanta, para que cuando ya hicimos el cambio de chip de delegar, que pueda haber una estructura, pero que al final la gente se haga responsable del proyecto, que haya un líder de proyecto, que ese líder lleve la gestión con el cliente, todo, y que nosotros estamos muy pendientes. Pero al final, si quieres crecer, en nuestro caso, queríamos crecer como estudio y tener muchos proyectos de diferentes tipologías, Yari y yo no podíamos estar en absolutamente todas las reuniones y en todas las visitas de obra y en todo, ¿no? Entonces, también nos gusta mucho que la gente, desde el primer encaje, que Gerard se sienta los lunes, esa persona que va a llevar el proyecto ya esté en ese encaje. O sea, tenemos muy poco ego de que en el despacho se tiene que dibujar todo como nosotros queremos y dejamos mucho paso a que cuando se hacen los primeros encajes, esa persona del estudio ya esté participando. Es que para mí es totalmente diferente y, bueno, esto está bien que lo explique Nuria. Una cosa es la estructura organizativa del despacho, la estructura jerarquizada del despacho en el sentido de que las decisiones estratégicas, cómo se toman y quién las toma. Y otra cosa es el liderazgo del proyecto arquitectónico. O sea, para nosotros, a nivel de estructura y decisiones de despacho, estamos absolutamente jerarquizados, pero en cuanto a responsabilidad, llevar el proyecto y de la parte arquitectónica, somos muy horizontales. Es decir, a lo mejor puede parecer un contrasentido, pero para mí es importante lo que dice Nuria, ¿eh? Ahí el responsable del proyecto toma las decisiones, se sienta con nosotros a encajar, habla con el cliente en la parte arquitectónica de llevar el proyecto, pero después hay una estructura, una macroestructura superior jerárquica a nivel de toma de decisiones y muchas veces la toma de decisiones no son proyectuales, no son del proyecto, son organizativas, de horas, de cómo se trata al cliente, estratégicas, de si es un cliente estratégico o no, son como macrodecisiones que están fuera de lo que es el proyecto arquitectónico, ¿no? Espero, Ale, haberte contestado. Hemos hecho así como nos funciona a nosotros, pero es que no pretendemos que nuestro estudio sea el ejemplo, sino que cada uno tiene que adaptar a su tipología. Nosotros explicamos lo nuestro porque eso es que nos ha funcionado. Nuestros pros y contras, errores y aciertos, no es lo que explicamos habitualmente. Y un poco por recuperar esa slide, ¿no?, que teníamos en base a esto, también va como súper de la mano cuando, sobre todo el punto de eficiencia en la asignación de recursos, dificultad por gestionar el tiempo, todo esto, clientes insatisfechos o mal gestionados. En esta slide es que aquí, todo esto pasa por lo que has explicado, ¿no? Por este orden, esta estructura, al final hace que tengas mucha más eficiencia al asignar recursos, que tengas muy claro cómo organizar, cómo delegar. Es que ahí también ese orden pasa por el empezar a delegar. Hasta que Gerard y yo
no nos sentamos a hacer un protocolo, que ahora tenemos miles de protocolos, pero ese protocolo de estrategia fue el primero para poder empezar a delegar. Es que digo, si lo tenemos muy claro tú y yo, pero si es que si no lo escribimos en algún sitio y lo tenemos como bien implementado, el equipo se va a perder en algún momento, porque tú y yo ya lo sabemos de carrerilla, nos lo sabemos muy bien, pero si queréis empezar a delegar o crecer en equipo, es fundamental primero tener la estrategia esta, luego, lógicamente, el efecto que hace con el cliente es brutal, porque te da una claridad, lo que pone aquí, ¿no? ¿Dónde quiero estar? La claridad en estudio que te da es brutal para hacer ese paso a delegar, porque es que si no, todo el mundo se pierde, no van a hacer las cosas como tú quieres y ese protocolo para mí es fundamental internamente y externamente para el cliente. Sí, al final esta semana lo comentaba con otros compañeros que no existen fórmulas mágicas, no existen cosas que son de hoy para mañana. Saltar del donde estoy al donde quiero estar pasa por meterle foco, pasa por estar un domingo a las 6 de la tarde escuchando en qué puedo mejorar, en reconocer que tengo cosas a hacer mejor. Nosotros lo identificamos cada día que tenemos cosas a hacer mejor, ¿no? Pero analizar las cosas y no hay fórmulas mágicas, no hay... Tú aplicas esto y a partir de mañana está todo solucionado. No, no es así. Pero sí que con varias de las acciones, varias de las cosas que hemos comentado, empezando a implementar esas cosas, la verdad es que los cambios se notan muchísimo. Sí. Y por ir, queríamos hacer esta masterclass hoy de una horita y comentaros también que estamos ya cerrando las plazas del máster, que estamos súper contentos de la acogida que hubo el miércoles. Sí. Y aquí haceros un poco de resumen, que ya lo explicamos el miércoles, pero si alguien no estuvo, de la información del máster. Empieza el 8 de abril, duración de 11 semanas. También los cafés con expertos que ha hablado Gerard, que van a ser súper interesantes. La masterclass online de marketing y marca y liderazgo y comunicación. Ahora os explicaremos otra vez rapidísimo los bloques, pero me gustaría, Ari, que fueras a los bonus, porque me encanta que lo hemos ido explicando. Sí, aquí ahora luego volvemos para atrás. Los bonos exclusivos que también están disponibles para los que toméis acción. La sesión privada con nosotros 1 a 1 ya no está porque era hasta el viernes a las 12 de la noche. Pero bueno, ha habido mucha gente que se ha animado, pero bueno, todavía sí, para los que estáis más indecisos, los que no sabéis si sí, si no, si esto va a ser para ti, también tenéis un bonus que nos encanta en esa masterclass que vamos a hacer con una persona de marketing, branding y marca. Dentro de ese bonus va a ser un análisis personalizado de vuestra marca. Aunque os penséis que tenéis la marca perfecta, estoy segura que no, porque a nosotros nos pasó, pensando que teníamos la mejor logo del mundo y la mejor marca. Hemos cambiado 3 veces. Sí, 3 veces. Entonces, dentro de esos bonos exclusivos van a ver el análisis personalizados de tu marca, un experto, que no seremos Gerard y yo, o sea, un experto en marca, revisará tu logo, tu web, tu marca, cómo comunicas en las redes sociales, sabrás qué funciona y qué no y cómo mejorarlo, y análisis a medida para potenciar muy bien tu estudio. Y ese análisis, Anaís, que es la persona que gestiona todo de Boost, os pedirá que enviéis vuestras redes, os enviaremos también un briefing, lo que acabamos de explicar, para que nos enviéis vuestro logo, vuestra marca, si tenéis un libro de estilos, si tenéis un libro de branding que habla de vuestra marca, analizarlo muy bien. Y ya también el segundo bono será la masterclass exclusiva de fiscalidad. Esto no entraba dentro de ese café de masterclass online con expertos, pero aquí lo hemos querido incluir porque creemos que es mucho más, es muy potente. Esto ahorra mucho dinero. Hablar muy bien de, más allá de las facturas, que esto creo que todos lo sabéis hacer y presentar impuestos, pero evitar errores fiscales, optimizar la estructura para más rentabilidad y cuidar muy bien las finanzas y no regalar el dinero. Y sobre todo a nivel de impuestos, somos autónomos, somos una SLP. ¿Qué pasa si somos una SLP? No somos una SLP. Fiscalidad, sobre todo, aplicada a despachos de arquitectura, interiorismo e ingeniería, no en sentido general. No genérico. Y al final, aunque tú te acabes de cambiar tu logo, tu marca, no quiere decir que lo tengas que volver a cambiar. Pero para nosotros lo importante, eso es lo que explicábamos el miércoles, empezar a definir ese camino a 1, 3, 5, 7 años y saber por dónde tienes que caminar y marcar esos objetivos. Porque al final, si no tienes esos objetivos, vas perdido, vas primero hacia una dirección, después hacia otra, al igual que la fiscalidad. Te puedes equivocar en cosas que no sabes ni que estás haciendo mal. A lo mejor ahora no lo tengo perfecto, pero sé que el camino es ese y me dirijo en esa dirección y voy haciendo pasos poco a poco en esa dirección y voy cumpliendo pasos para llegar al objetivo final. La verdad que estos 2 bonos nos encantan porque son con gente que colabora con nosotros, son con personas que llevan muchos años con nosotros, saben perfectamente cómo funciona el estudio. Por eso. Exacto, y van a estar aquí, y han estado en otras ediciones y la verdad es que ha sido muy potente porque la gente ha resuelto dudas que Gerard y yo también nos pensábamos que había cosas que las estábamos haciendo bien y la verdad es que hay cositas que se nos escapan porque
esto de la fiscalidad, hay cosas que te piensas que estás haciendo bien y un día y estamos perdidísimos. Y a nosotros en su día, cuando empezamos a crecer, el hecho de saber si SL, SLP, que toda la parte fiscal que hay detrás, todos los impuestos que hay que pagar por ser un SLP, que la verdad que tenemos tela, la caña que nos dan. Y nos fue muy bien saber todo esto también a nivel legal, todo el tema contractual, cómo hacer bien con el cliente, si los IVAs, cómo funcionan, si es un 21, si es un 10, aunque todo lo tengáis muy claro. Ahí hay un gran error que hacemos muchas veces, sobre todo en proyectos de reforma, si es un 10, si es un 21, esto Anaís siempre está ahí, ¿no? Saber bien, porque la línea es muy fina y la podemos cagar. La podemos liar muy gorda, si sí, no. Sí. Y entonces, si volvemos atrás en la slide del máster, ya os lo hablamos, no queremos hoy volverlo a explicar porque creemos que el miércoles quedó como muy claro, pero los 4 bloques que sirven muchísimo, ese bloque 1 que va de la mano, ¿no? Sobre todo de qué mostramos, cómo es un sistema de ventas, cómo vendemos, cómo hacemos esa captación, saber muy bien esos valores que damos al exterior, ¿no? Totalmente. En el bloque 2 explicamos cómo vendes, cómo captas a los clientes, cuál es tu cliente ideal, cómo es esa experiencia de servicio, ese protocolo que empalma con el bloque 3 que ofreces, que entre el bloque 2 y el bloque 3 especificamos muchísimo más todo lo que ha explicado hoy Nuria con esa línea temporal, lo diseñamos, lo preparamos pensado en vuestro cliente ideal, no en el nuestro, no en el que a nosotros nos ha funcionado, no. Pensando en vuestra zona, en vuestra tipología de estudio, en vuestro cliente ideal y en lo que vosotros os queréis definir, os identificáis, os apasiona y os gusta, ¿no? Sí, en esa experiencia de cliente y en esa captación de cliente ideal se diseña muy bien, cada uno se analiza cuál es vuestro cliente ideal, esa estrategia de servicio cómo es, cómo son ese orden y esa estructura que hemos explicado hoy con detalle, lo vamos a analizar al 100% y os vamos a dar herramientas, tablas, bases para que lo podáis implementar a partir de mañana. Y por último, el bloque que a mí menos me gusta, pero que creo que es el que más impacta necesario. Y el que Anaís es una crack con esto y que lo ha diseñado nuestra responsable de gestión económica del estudio, que vamos a estar nosotros, pero yo cuando siempre Anaís aquí en este nivel digo, es súper clave que la gente le cambia totalmente la vida cuando en este bloque de gestión económica... Lo hemos integrado también porque en los cafés con expertos, al igual que Ale nos preguntaba sobre la estructura del despacho, cómo lo hacemos y tal, y es un tema recurrente, también era un tema muy recurrente cómo hacéis la fiscalidad, cómo tenéis el control, cómo hacéis los honorarios. Por eso lo hemos integrado. La palabra KPI, que a nosotros hubo un día que ¿qué es un KPI? ¿Qué es un KPI? Y entonces, la verdad que tener indicadores, alarmas, lógicamente dentro de la base, que eso lo explicamos el miércoles, cómo calcular bien los honorarios, cómo tener bien tus gastos horizontales, qué son los gastos horizontales, cómo repercutirlos y sobre todo luego todos esos indicadores, esas previsiones a futuro, cómo ese flujo de caja tiene que estar presente continuamente, cómo se hacen las previsiones de proyectos, cómo se analiza qué clientes van a entrar. Bueno, toda esta gestión económica es al final la base de todo, porque aunque hagamos muy buena arquitectura, vendemos algo más que proyectos de arquitectura y tiene que estar muy presente. Os acompañaremos durante estas 11 semanas y en el que cada miércoles desbloqueamos el contenido de la semana siguiente y hacemos los directos cada lunes, ese café con expertos, para que nos planteéis preguntas como nos acaba de plantear Ale y nosotros os explicamos cómo lo hemos hecho, en qué nos equivocamos, qué vimos que no funcionaba, cuántos éramos en esa época, cuántos somos ahora y cómo lo hemos modificado para que podáis hacer las dudas y consultas de lo que habéis desbloqueado esa semana, de los conceptos que hemos trabajado, las dudas que tengáis o dudas que os puedan ir apareciendo de vuestra gestión del día a día o de cómo podéis solucionar las cosas, las dificultades que vosotros encontráis. Quedará todo súper grabado, tendréis el contenido disponible de por vida, o sea que también lo podéis ir viendo con la calma y o sea, nos hemos puesto 11 semanas que son las que duran también los directos, pero que luego, oye, me pasa algo, tengo que entregar un proyecto y tengo que estar 3 semanas sin poder acudir a los directos, luego lo podéis ver tranquilamente de vuestra casa y también, sobre todo, tener acceso a nosotros, el poder comentar. El otro día, Anaís envió un audio a una exalumna de hace 2 ediciones de una duda que tenía con un cliente ideal, de un tema de presupuesto honorario, o sea, somos súper accesibles a esto. Y una de las cosas que estoy viendo aquí, ¿no? También esto de marketing y marca es muy, muy potente porque no tenemos ni idea de cómo aplicar el marketing y la marca a nivel de arquitectura. Y luego liderazgo de comunicación, cómo comunicarnos bien con nuestros clientes, cómo detectar qué perfil de cliente es y cómo hay que hacer ese protocolo de mails, de comunicación, esas reuniones, cómo hay que prepararla, porque según la tipología de cliente que sea, hay que hacerlo de una manera o de otra y esto es súper, súper potente porque nadie nos enseña tampoco a liderar y sobre todo a comunicarnos bien
con los clientes que ya tenemos y sobre todo evitar la gestión de conflictos. Y como tenemos un mogollón de ganas y sabemos que os va a servir muchísimo y porque ya hemos ayudado a más de 50 estudios, estamos como muy contentos con toda la gente que ya se ha apuntado. La verdad es que ha sido un exitazo. Sabíamos que iba a pasar porque acabamos muy contentos el miércoles con las más de 240 personas. Sí, muy contentos. Y aquí tenéis Sobre todo muy contentos los comentarios, las preguntas y la participación, ¿no? Porque ves que realmente es un tema que hay interés, que hay necesidad, de que tenemos una realidad compartida, que a muchos de nosotros nos pasan los mismos problemas y para nosotros nos encanta, en la medida de lo que podamos, explicar lo que nos ha pasado para que a otra gente no le pase y no pase por las dificultades que nosotros hemos pasado en alguna ocasión, ¿no? La formación tiene un coste de 1.497 euros. Las plazas solo quedarán abiertas hasta el domingo que viene. Tenéis hasta el domingo que viene, antes justo de Semana Santa. Y como también comentamos, se puede hacer en un único pago o bien con 3 cuotas de 520 euros por si alguien lo quiere fraccionar y lo quiere hacer más cómodamente. El equipo ha enviado también el link para aquellos que estáis dudando y queréis ya tomar acción. Y sobre todo lo que decíamos, que durará durante 12 semanas y estamos 100% seguros de que va a generar un impacto y una evolución en vuestro estudio. Y es por eso que os queremos ofrecer una garantía de que si durante la primera semana no es lo que vosotros esperabais, no os gusta, Gerard y yo nos caemos bien, lo que sea. O sea, en una semana del curso, si no es lo que esperabas, os devolvemos totalmente el dinero sin preguntar. Ni vamos a decir, oye, ¿qué ha pasado? Os vamos a intentar convencer. O sea, estamos tan seguros de que os va a aportar que esta garantía creo que es bastante potente. Y esto lo hacemos porque ya lo hemos comprobado con otros estudios como el vuestro. No es una primera vez, no es improvisar. Nos lo tenemos absolutamente comprobado y sabemos que funciona. Nosotros os animamos al que tenga dudas, ¿no? A esa persona que siempre, bueno, no me fío, ¿y esto cómo debe ser? Entrar en The Boost, bichear a los anteriores estudios que han trabajado con nosotros, mirar sus testimonios, entrar en sus Instagram, entrar en sus páginas web y ver el cambio de lo que hacían antes y cómo lo hacen ahora. Bichearlo vosotros mismos. Es decir, son casos reales de estudios reales como el nuestro. Nosotros cada día trabajamos en proyectos. Nosotros no somos profesionales de los cursos. Lo único que explicamos es cómo lo hacemos cada día en un estudio exactamente igual de real que el vuestro. Entonces, os animo a que esto no es habitual en Internet, ¿no? La gente se hace como profesional de estas cosas, ¿no? Y nosotros somos profesionales de la arquitectura que gestionamos proyectos cada día. Entonces, yo os animo a que entréis en la página de The Boost, en que analicéis los testimonios, veáis los estudios que son todos reales, entréis en Instagram, los busquéis en sus páginas web y veáis el cambio. Y veáis lo que hacían antes y cómo lo hacen ahora. Bueno, también si los queréis ver, el jueves haremos el último directo, totalmente gratuito también y online, para aquellos que, bueno, también testimonios que han estado en el máster van a estar y no van a estar hablando del máster, aparte también van a estar hablando de sus estudios, de cómo funcionan, diferentes tamaños. Hemos escogido algunos de los estudios para que veáis también diferentes tipologías, interiorismo, estudio pequeñito, el autónomo, estudio un poquito más grande y que también, bueno, ellos también pueden explicar qué problemas tienen, cómo gestionan sus estudios y el jueves va a ser muy potente para que, aparte de vernos a Gerard y a mí, veáis otros estudios de toda España, de otras partes del mundo y la verdad que va a ser muy potente porque también haremos preguntas y bueno, inquietudes que os puedan generar. Y aquí también en el resumen de la slide, ¿no? De todo el contenido que va a tener el máster, va a tener 8 bloques de contenido, bonus, los bonus que hemos hablado, también los soportes personalizados del equipo, 8 café con expertos, 2 conferencias directos, ¿no? De marca y marketing, 95 vídeos y todas las bases, plantillas, formularios, todos los ejercicios que llevan. Nuestras bases, plantillas y formularios que utilizamos cada día con nuestros clientes, sí. Los briefings que utilizamos, el dossier de venta que utilizamos, nuestros Excels de control que utilizamos, lo que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Y por último, que lo hemos explicado, nos hemos avanzado a esos bonus exclusivos que también, sí, durante esta semana también podréis tener estos bonus del análisis personalizado de tu marca. Es súper potente esto. Sí. Y la masterclass exclusiva con fiscalidad para que también podáis vuestras dudas, vuestra situación, cada uno tenemos una situación diferente y que podáis también ver qué pasa en este mundo, qué problemas podemos tener. Él también hará una masterclass explicando las casuísticas que se ha encontrado con nosotros, pero luego también cada uno le podrá comentar su caso específico. Incluso luego de estas 2 personas tendréis los contactos para que vosotros luego, si queréis colaborar, pues también tener algo más personalizado. Si os fijáis en la experiencia de cliente que Nuria ha estado explicando antes con detalle, la primera palabra era contacto web. Que ponga allí contacto web es nuestra experiencia de cliente directa, ¿eh? Que ponga allí contacto web
no es aleatorio actualmente. Con todos los cambios que nosotros hemos implementado a nivel de marketing, de marca, de estudio, de experiencia a nivel de redes, a nosotros el 85% de nuestros clientes entran por redes. Sí, sí. Y esto me lo dicen a mí hace 3 años y me parecería absolutamente increíble. Por tanto, nosotros queremos explicaros cómo lo hacemos para que lo podáis aplicar vosotros. Bueno, y lo que más sorprendente es que aparte de los contactos, sobre todo a nivel particular, pero a veces nos han llegado contactos de proyectos muy chulos y muy grandes a través de que les ha enamorado nuestra estrategia, de lo que hemos hecho, de lo que hemos enseñado, de cómo hemos hablado, de qué comunicación. Y la verdad que el marketing a veces... Es tremendo, el marketing es tremendo. Nos ponemos las manos a la cabeza porque tiene un presupuesto importante dentro de nuestro presupuesto anual y llegar a veces, ¿no? Y llegar a veces, ostras, que hemos gastado mucho en marketing, pero cuando llega ese lead potente dices, ¡guau! Qué potencia tiene el marketing y qué bien, bueno, lo podríamos hacer seguro que mucho mejor, pero esa estrategia también nos la queremos enseñar de cómo lo hacemos, de cómo nos preparamos todo el contenido. Y la verdad que es muy potente y que creemos que os va a ayudar, porque aparte cuando hicimos las primeras masterclass, que todavía no hemos hecho ninguna edición, íbamos siempre un poco dudando, esto va a funcionar para otros estudios. Lo tenemos comprobadísimo. Y hemos estado con más de 50 o 60, que ahora ya no sé cuántos, pero en todas las ediciones la verdad es que hemos visto que a todo el mundo le ha servido para una banda o para la otra. Y a mí me encantó el otro día con Pablo de Cume, que yo no sabía que estaría en el directo. Yo tampoco. Y me encantó preguntárselo porque tampoco sabía el resultado y no se lo había preguntado nunca. Y me encantó el atraco y la confianza que él tuvo con nosotros de decirnos, oye, nosotros aumentamos un 30%. Y hace poquito que está. Es de la última edición. En octubre, o sea, es de la última edición. Entonces lo tenemos súper comprobado y encantados de que le funcione a la gente. También agradeceros que un domingo a las 6, de 6 a 7, estéis con nosotros. Para nosotros eso ya es un paso importante. Sois gente que quiere hacer las cosas de una manera diferente, que seguramente percibe que tiene una necesidad de cambiar las cosas para salir de esa rueda constante de rutina y de problemas en la cual no se sale. Y seguro que los que estáis aquí escuchando esto es que queréis que este 2026 sea transformador y empezar a hacer las cosas diferentes y empezar a vivir de vuestro estudio de una manera diferente. Por tanto, os agradezco el esfuerzo, os agradezco esa superación mental que habéis hecho de, oye, me conecto un domingo a las 6 de la tarde, porque aunque no os deis cuenta, para mí eso es un paso ya muy importante para hacer empezar a hacer las cosas de una manera diferente. De los que estáis ahora conectados, si alguna de las cosas que hemos comentado queréis hacer alguna pregunta más, vamos a dejar estos últimos minutos para poder contestarlas. Y también de alguna duda, también me gustaría saber si ya lo estáis aplicando, si no, si tenéis una estrategia de servicio ya bien diseñada, si hacéis esos briefings iniciales, si os preparáis muy bien esas reuniones de captación, aunque sea un sí o un no, me gustaría que alguien contestara y saber también si lo tenéis ya planificado o no. Y si es que no, sobre todo que os sentéis a partir de mañana o en Semana Santa que tendréis y decidís no entrar en el máster, como mínimo que lo que hemos aportado hoy os sirva para un poquito de planificación. Vale, Óscar, pero con poquito cuesta, porque entonces hay que aplicarlo bien y hay que sentarse, encerrarse y hacer muy bien esa planificación para que así también sea un crecimiento para más o para menos, pero como mínimo que sea un orden y una estructura en el despacho que te permita también estar más tranquilo y tenerlo tú también esa paz mental. Y la verdad es que estas cosas cuestan empezarlas a aplicar, pero cuando empiezas a aplicarlas, al final es como una droga. Te das cuenta del potencial que tiene, de que cada vez es mejor y te das cuenta de la importancia que tiene empezar a aplicar estas cosas e implementarlas cada vez más en el estudio. Sí. Bueno, nos ha encantado. Estamos en pleno cambio de Kata BIM. Lo hemos vivido también nosotros. Y este curso es fundamental para implementar la metodología completamente. Sí, ese cambio, José, es durillo. Sí, lo hemos vivido. Y hay un bajón a nivel de horas, de productividad del equipo. Y la verdad que Ana, que es nuestra responsable de toda la estrategia de productividad del estudio, ella lo tuvo muy claro y sabemos que teníamos que, pero nosotros decimos el valle, que teníamos que pasar por ese valle. Pero claro, nosotros al tener toda esa estrategia ya muy bien consolidada, ese valle fue un poco más llevadero porque, claro, lógicamente esa estrategia de Kata BIM, que sobre todo os recomiendo a todos que empecéis a tenerlo claro, porque es una implantación que cuesta dinero, cuesta horas, pero es que luego la productividad hace que los proyectos tengan más calidad, que sea mucho más rápido el dibujo y que la productividad sea mucho más clara. Pero cuando tú tienes la estrategia del estudio y todo ese orden y estructura, cuando haces un cambio de esos tan bestia, José, porque es muy bestia ese cambio,
La verdad es que es mucho más fácil. Y no quiero desanimarte, José, pero esto ya lo hablaremos en los directos, pero este cambio se tiene que hacer varias veces, porque después a veces el equipo cambia, hay gente que se incorpora y nosotros ahora estamos haciendo una readaptación al BIM, es decir, ha entrado gente nueva que no estaba al nivel de la gente que teníamos en BIM y hemos tenido que volver a hacer una readaptación de cierta parte del equipo. Hay unas tardes a la semana que destinan a formarse en BIM para ponerse al nivel de los otros. Por tanto, esto es un proceso vivo que dura un tiempo. Depende también del proyecto que entra, hay que modificar, porque algún cliente cambia la manera de dibujar, sobre todo las constructoras y promotoras y tal, y hay que ir haciendo modificaciones y sobre todo el equipo. Lo más complicado para nosotros fue formar el equipo y también eso es un gasto horizontal, ¿eh, José? Esa formación y ese dinero que os estáis gastando, eso hay que repercutirlo entre todas las horas de los proyectos. Bueno, no sé si, José, estuviste el miércoles y sabes de lo que estamos hablando, pero esa formación a partir de ahora la tenéis que imputar en un porcentaje a todos los proyectos, porque al final eso os va a dar que ese gasto horizontal sea muy soportable, exacto, ¿no? Exacto. Si estamos, estrategia, estructura de servicios, sí, de equipo no. Bueno, pues que al final va de la mano una cosa con la otra, porque a veces nos centramos mucho en el cliente, pues si no tenemos la estrategia bien pensada... Los protocolos desde el equipo, después es difícil de aplicar. Pero bueno, en eso estamos, para eso está The Boost, para ayudaros a implementar estas cosas y hacerlo diferente. Aparte de BIM Manager, tengo función, un grado de ADE y genial. Pues entonces lo has sobrado en eso. Pero más que nada, aunque sepas el concepto, que hay mucha gente, bueno, también nos aplicarlo en el momento del cálculo. Aunque tú lo sepas, pero que sí que hay mucha gente que no tiene clara que esa formación y ese cambio tan importante tiene que estar ahí presente. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que a los que estáis hoy aquí, veros en el máster, porque la verdad es que nos hace mucha ilusión. El máster, como aquí también tenéis un código QR para acceder, va a estar disponible durante este año, o sea, este año va a ser la única edición que vamos a hacer. Las plazas las cerraremos el domingo que viene, ya nos quedan poquitas, estamos súper contentos y queríamos hacer este directo para también aquellos que dudáis si esto sirve o no sirve, que también pues acabar de acompañarnos y si no, y si decidís que ahora no es el momento, pues que también el contenido que hayamos dado hoy que os haya servido y también os animamos a que el jueves... Si tienes alguna duda o alguna cosa que queda en el tintero, nos vemos el jueves y lo comentamos. Que el jueves podáis también resolver dudas y que sobre todo va a ser muy potente porque vamos a tener varios estudios de referencia que ya han estado en The Boost, porque son estudios que a mí me encantan, que son gente que se atreve, que se ha sumado al carro de cambiar cosas, de implementar, de equivocarse y de crecer. Así que el jueves a las 6, si no también os inscribís y luego os lo podremos enviar siempre. El jueves a las 6. Y si podéis previamente chafardear sus estudios, porque os ayudará muchísimo también y ver el cambio que han realizado en solo un año. Sí. Así que gracias, a que acabéis el domingo bien y que sobre todo tengáis una buena semana. Y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Esperamos que este pequeño contenido os haya servido como mínimo para poder cambiar alguna cosa a partir de mañana. Nos vemos el jueves. Que vaya muy bien. Hasta luego. Feliz domingo.